Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles que mañana primer viernes, mañana es día 6 de septiembre, tendremos la celebración de la Santa Misa con intención muy especial, la intención por los presos y sus familiares. Y todo aquel que participe también tenemos la bendición de sanación, que el Señor nos sane, que el Señor nos libre de tanta depresión, de tanto odio, de tanta falta de ganas de vivir y demás. Tenemos que darle gracias a Dios porque estamos vivos, a pesar de los huracanes, a pesar de categoría 5, categoría 3, hasta con un simple catarro nos podemos ir para el otro lado. Por eso esos hechos de la naturaleza nos recuerdan la providencia de Dios, y Él es el que manda, por más que nosotros queramos organizar las cosas. Y el sábado tenemos el seminario dedicado a los evangelios sinópticos que recomenzamos en los cursos de verano, los terminamos, estuvimos el mes de agosto y parte de julio de break, y ahora empezamos de nuevo, y más en el mes de septiembre, mes dedicado a la Sagrada Escritura, mes dedicado a la Biblia. Volvemos a la traducción de los 70. Empezaron a divulgar entre los judíos una serie de datos, muchos de ellos apócrifos, algunos de ellos falsos, algunos de ellos tergiversando, y el más famoso, la llamada Carta de Aristeas. La Carta de Aristeas cuenta lo siguiente. Demetrio, director de la famosa Biblioteca de Alejandría, no olvidemos que una de las grandes maravillas de la antigüedad es la Biblioteca de Alejandría, donde se resumía el saber de toda la zona del mundo, y que un fanático religioso la mandó quemar, con el argumento simple y ordinario y vulgar que muchos todavía siguen utilizando. Él dijo, si todo esto, todos los libros que hay aquí contenidos hablan bien de Mahoma, para que los necesitamos, si estamos hablando bien, los quemamos. Si hablan mal, con más razón vamos a quemarlos, porque nadie puede insultar al profeta. Fanatismos. Bueno, la Biblioteca de Alejandría era el centro cultural más importante, junto después con la biblioteca que había en Éfeso del procurador Celso. Como ven, el recopilar libros siempre ha sido un interés de la cultura, un conservar la cultura, de transmitirlo de padres a hijos. Pues bien, Demetrio, director de la Biblioteca de Alejandría, le dijo un día al rey Ptolomeo II que quería incorporar a la biblioteca la ley sagrada de los judíos, pero, eso sí, traducida al griego, ya que se trataba de una obra religiosa muy importante. A Ptolomeo II, esa idea de traducir, de hacer una versión del hebreo al griego, le pareció apropiada. Y entonces envió un emisario a Jerusalén llamado Aristeas para pedir al sumo sacerdote Eleazar un manuscrito hebreo de la ley y algunos traductores palestinos especializados. El sumo sacerdote escuchó el pedido y envió a Alejandría a un grupo de 72 ancianos, 6 por cada una de las 12 tribus de Israel, junto con un pergamino de la ley escrito en letras de oro para realizar la tarea. Los 72 doctores llegaron a Egipto y fueron alojados en 72 habitaciones donde trabajaron 72 días. Cuando terminaron, leyeron sus escritos en público y todos los sacerdotes y los expertos judíos reconocieron la perfección de esta traducción. En recuerdo de esos 72 ancianos, la versión se empezó a llamar Versión de los 70, o simplemente las 70. Ahí es donde termina la Carta de Aristeas. Pero con el tiempo se crearon más leyendas, como la que decía que cuando aquellos ancianos salieron de sus habitaciones y compararon su trabajo, las 72 traducciones griegas coincidían exactamente palabra por palabra, lo cual obviamente es imposible. Esta nueva leyenda pretendía simplemente enseñar a la gente, especialmente a los judíos de Palestina, que sentían cierto recelo por esta traducción, que la Biblia griega había sido hecha bajo la inspiración de Dios, y que por lo tanto debía reconocerse en ella la misma autoridad que tenía la Biblia hebrea, de la cual era traducida. La Carta de Aristeas y las demás leyendas fueron dando sus frutos,
Y así la idea de que la Biblia griega estaba divinamente inspirada se fue imponiendo no solamente entre los judíos, sino, bien importante, más tarde fue aceptada igualmente entre los cristianos. Y muchos de los grandes escritores de la Iglesia, como Epifanio, San Agustín, aceptaron el relato de las cartas de Aristeas y admitieron la inspiración de los 70. Pero volvamos a la historia. El rey Ptolomeo quedó sin duda conforme con la ley judía o Pentateuco en griego que necesitaba para el control del barrio judío. Pero los judíos alejandrinos, al ver que ya estaba el Pentateuco traducido, decidieron hacer lo mismo con los demás libros bíblicos, los libros que faltaban. Y así poco a poco se fueron traduciendo y agregando las demás obras de la Sagrada Escritura. El primer libro que se añadió, que se tradujo después del Pentateuco hacia el año 200 a.C., fue el libro de los Salmos, lo cual era obvio, porque la importancia que tenían en la liturgia y en la oración de los judíos de Alejandría, ahora podían por fin entender qué era lo que rezaban cada día. Porque si no les pasaban, recuerden, sobre todo los que pasamos ya de 15 años, las personas mayores que me escuchan, cuando éramos niños que íbamos a la iglesia a oír la Santa Misa y el sacerdote la decía en latín, ¿lo entendíamos? O cuando nos leían el Evangelio en latín, ¿lo entendíamos? O teníamos que estar con misalitos o con misal, la única alternativa que había, pero no todo el mundo podía comprarse un misal. Eso ya les pasó a los judíos con sus salmos. Hacia el año 180 a.C. vino otra traducción, el libro de Samuel y el libro de los Reyes. Pero aquí los judíos alejandrinos introdujeron una novedad. Como los libros en griego eran casi el doble de tamaño respecto de los libros en hebreo, por una razón, una de las muchas razones, la lengua hebrea se escribía solo con consonantes, mientras que la lengua griega tenía vocales. El rollo de papiro se volvió demasiado grande y por tanto era difícil de manejar. Entonces, ¿qué hicieron? Solución salomónica: dividir cada libro en 2 libros, en 2 tomos. De este modo, mientras en hebreo había un libro de Samuel y uno de los Reyes, en la versión de los 70, en la traducción en griego, pasó a haber 2 de Samuel y 2 de los Reyes. Es importante esta división porque esta división va a pasar después a las Biblias modernas. Estamos hablando de 180, Samuel y Reyes. 160, le tocó el turno al libro de los 12 profetas. Era un solo libro que contenía el texto de nuestros 12 profetas menores. Pero aquí también los traductores griegos, para evitar que resultara una obra demasiado voluminosa, decidieron traducirla en 12 libros separados. Y nosotros pues hemos heredado esa traducción, ese sistema de traducción. O sea, la Biblia hebrea, los profetas, es un solo libro, donde está el contenido de las profecías de los 12 profetas menores. La traducción al griego, para no hacerlo demasiado grande el libro, porque luego, como decía, el hebreo tiene un problema muy serio, y es que no tiene vocales. Entonces, para la pronunciación hay que hacer una serie de puntos, una serie de rayas, para donde ellos se van entendiendo con la forma de pronunciar, mientras que el griego y las lenguas modernas sí tienen vocales, lo cual aumenta el número de palabras, el número de signos, y entonces aumenta el número de papel, la cantidad de papel o de papiro o de pergamino en los cuales se escribe. Con el paso de los años, la Biblia en griego fue encontrando adeptos también entre los judíos que vivían en Israel, que vivían en la Judea, y que hablaban griego. Por ejemplo, toda la parte de Palestina, de la Galilea, eran bilingües. En la capital de la Decápolis, de las 10 ciudades griegas, estaba precisamente en Galilea. En el grupo de los apóstoles había 2 que eran, al menos 2 bilingües perfectos, que hablaban griego: Felipe y Andrés. ¿Por qué lo sabemos? Porque Felipe es un nombre griego. Filipos, Filosipos, amigo de los caballos. Y Andrés es andros, varón, macho, masculino. Entonces, entre ellos había una comunidad. En Séforis, por ejemplo,
Séforis era la ciudad más importante de la Galilea antes de la destrucción y antes de la construcción de Tiberíades. La población, aunque era romana, la población hablaba griego. O sea, había una comunidad en Galilea grande de grecoparlantes. En Jerusalén también había, hasta el punto de que la sentencia de Jesús la van a poner en 3 idiomas. Cuando la ponen en 3 idiomas es porque hay alguien que entiende y que habla. En los primeros problemas que surgen en la comunidad cristiana en Jerusalén después de Pentecostés va a ser que no se atiende a los nuevos seguidores del Evangelio, a los creyentes que son de origen griego, lo cual quiere decir que el hablado del griego en la Galilea del siglo II, el siglo III, siglo IV era más abundante de lo que nos imaginamos. La prueba tenemos que el Nuevo Testamento, la primera redacción fue en griego. No es como los libros del Antiguo Testamento, que su primera redacción fue en hebreo o en arameo. En griego fue, y después a través de las 70 se va a hacer la traducción. Las versiones también se interesaron por la empresa traductora, estos judíos que vivían en la tierra de Judea, pero que hablaban griego. Pues comenzaron entonces a surgir en la provincia de Judea otros libros bíblicos en griego. Por ejemplo, las versiones de Ruth, del Eclesiastés, del Cantar de los Cantares, las Lamentaciones, fueron solamente traducidas en Judea. No fueron traducidas en Alejandría. Pero los judíos no solo tradujeron los libros de la Sagrada Escritura, también tradujeron y ellos compusieron otras obras que aún no estaban aceptadas en la Biblia hebrea. Así pronto aparecieron formas formando parte de las 70 como libros como el de Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, primero el libro de Esdras, primero y segundo libro de los Macabeos, tercero y cuarto libro de los Macabeos, Baruch, las Odas y los Salmos de Salomón. El empeño, hay que ponernos en perspectiva, el empeño de traducción duró cerca de 300 años y finalizó alrededor del año 50 después de Cristo. Como ven, la lengua, a pesar de que son muertas, dicen que son muertas, estaban muy vivas. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Padre nuestro que estás en las flores, en el canto de los pájaros, en el corazón latiendo, que estás en el amor, la compasión, la paciencia y en el gesto del perdón. Padre nuestro que estás en mí, en mi familia, en mis amigos y amigas, que estás en ese que yo amo, en ese que me hiere, en aquel que busca la verdad. Santificado sea tu nombre, adorado y glorificado por todo lo que es bello, bueno, justo, honesto, de buen nombre y misericordioso. Venga a nosotros tu reino de paz y justicia, fe, luz, amor. Sé el centro de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo, de mi estudio. Hágase tu voluntad, aunque mis ruegos reproducen a veces más mi orgullo, mi ego, que mis necesidades reales. Perdóname todas mis ofensas, mis errores, mis faltas, mis pecados y ofensas contra ti, contra mí mismo y contra los que me rodean. Perdona cuando se vuelve frío mi corazón. Perdóname, así como yo con tu ayuda perdono a aquellos que me ofenden, incluso cuando mi corazón está herido. No me dejes caer en las tentaciones de los errores, de los vicios, de la crítica, el juicio, el chisme, la envidia, la soberbia, la destrucción y el egoísmo.
y líbrame de todo mal, de toda violencia, de todo infortunio, de toda enfermedad. Líbrame de todo dolor, de toda tristeza, angustia y de toda desilusión. Pero aún si tales dificultades ves que son necesarias en mi vida, que yo tenga la fuerza y el coraje de decir: gracias, Padre, Señor del Rey del Universo, por esta lección. Que así sea. Amén. Continuamos nuestra tertulia y a mediados del siglo I después de Cristo, o sea, ya cuando está Jesús predicando, o Jesús acaba de más o menos acaba de morir y resucitar, y empiezan los primeros revuelos en las comunidades de Jerusalén, las persecuciones. La devoción por la traducción de los 70 creció tanto que los judíos de Alejandría fijaron un día al año para celebrar la fiesta de su aparición, la fiesta de la traducción. En esa ocasión la gente peregrinaba hasta la isla de Faros, donde la leyenda decía que habían trabajado los 72 ancianos, veneraban sus habitaciones y daban gracias a Dios por haber permitido la aparición de la traducción de los 70. Fue tal el respeto por la Biblia griega que hasta los grandes escritores judíos de la época, como Filón de Alejandría y Flavio Josefo, le dieron su respaldo oficial y prefirieron citarla a ella en sus obras en lugar de citar el texto hebreo. Pero a finales del siglo I después de Cristo, un hecho imprevisto vino a opacar la fama de los 70 e hizo que los mismos judíos que antes la habían venerado con pasión ahora la rechazaran y sintieran un profundo desprecio por ella. ¿Qué fue lo que pasó? Muy sencillo, ni tan sencillo. Cuando aparecieron los primeros cristianos, también ellos empezaron a usar la traducción de los 70 como su libro religioso, es decir, como su Antiguo Testamento. San Pablo era la traducción que usaba, era la traducción de los 70. Los textos que conservamos de San Pablo, escritos en hebreo, y los que tenemos, que son pocos, en griego, se nota un mayor control, un mayor dominio, una mayor destreza en el griego que en el hebreo. El hecho de utilizar los textos sagrados en un idioma o en otro parece una nimiedad, pero sin embargo tiene una importancia grande. Por ejemplo, cuando los cristianos discutían con los judíos, los cuales no aceptaban a Jesucristo como Mesías, los cristianos siempre ganaban sus discusiones, apoyándose precisamente en la traducción de los 70. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Los traductores de las 70 habían hecho varias modificaciones en su traducción. Aquí cabría aquello de los italianos traduttore, traditore, traductor, traidor. Basaban su flama, sus discusiones contra ellos, contra los judíos, con su texto en griego y ellos con su texto en hebreo. Por ejemplo, el Salmo 40, verso 7, decía en hebreo: no quisiste sacrificios ni oblaciones, pero me abriste el cielo. La traducción de los 70, en cambio, dice: no quisiste sacrificios ni oblaciones, pero me diste un cuerpo. Fíjense, diferencia, me abriste el oído, me diste un cuerpo. Con este cambio, los cristianos decían que ahí, me diste un cuerpo, estaba profetizada la venida de Jesús a la tierra con un cuerpo humano. El Salmo 16, verso 10, decía: el salmista le pide a Dios que lo libre de la muerte, y dice: no dejarás a tu amigo ver la tumba. Pero la traducción de los 70 puso: no dejarás a tu amigo ver la corrupción. Tumba, corrupción. Con este cambio los cristianos decían que ahí estaba profetizada la resurrección de Jesús, cuyo cuerpo no experimentó la corrupción. Ahora, uno de los cambios más famosos y más controversiales que hicieron los 70 está en Isaías capítulo 7, verso 14. El texto hebreo dice: una muchacha ha concebido y dará a luz a un hijo a quien pondrá por nombre Emmanuel. Pero la traducción de los 70, en vez de decir muchacha, puso virgen. O sea, una virgen ha concebido y dará a luz un hijo a quien pondrá por nombre Emmanuel. Lo hicieron quizás pensando que esa muchacha era la ciudad de Jerusalén, a la que a veces suele llamarse virgen. Los cristianos, con la traducción de los 70 a la mano, decían que esa virgen era María y que ahí estaba profetizada la concepción virginal de Jesús.
No es extraño esto, porque así pensaba también San Mateo. Por ejemplo, cuando escribió en el Evangelio, dice en el capítulo 1, versos 22 y 23, que en María se cumple la predicción de Isaías. Sin embargo, si Mateo hubiera leído el hebreo, nunca hubiera encontrado esta profecía. Los judíos, al ver que los cristianos basaban sus argumentos en las 70 y justamente en la diferencia de traducción, ya empezaron a mirarla como a los ojos de la traducción. Y así a finales del siglo I decidieron abandonarla para siempre, argumentando que no era fiel al original hebreo. Y pasando por tanto a odiar tanto esta versión fomentadora del cristianismo, que ordenaron reemplazar la antigua fiesta en su honor por un día de duelo y ayuno, debido al enorme daño que la 70 había causado al mundo judío. Y fíjense que hasta el día de hoy los judíos ayunan el 8 de Tebet, que cae a mediados de diciembre, en recuerdo de la traducción de los 70. Sin embargo, los cristianos siguieron usando las 70. Esto pasó a ser su Antiguo Testamento oficial, en vez del texto hebreo, su fuente de espiritualidad y el fundamento de su fe. La prueba está en que al escribirse el Nuevo Testamento, sus autores, de las 350 veces que citan el Antiguo Testamento, 300, o sea, el 86%, la hacen tomada de la traducción de los 70. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Continuamos nuestra tertulia y no se olviden, soy pesado, soy molesto, pero mañana la Santa Misa en honor del Sagrado Corazón. Por cierto, no les he dado las gracias, les digo, si uno se está volviendo ya majareta, no les he dado las gracias por los que participaron en la misa del cumpleaños del Divino Niño. Fue un grupo nutrido, bienvenidos todos, y que sepan los que no pudieron participar que rezamos por ellos. Pero bueno, mañana misa del Sagrado Corazón, misa de sanación, misa de oración por nuestros hermanos presos, por sus familias sobre todo. Y el sábado a la escuelita. En cambio, los cristianos usaron la 70 en vez del texto hebreo. Por varias razones. No solamente una, sino por una de las razones es que el cristianismo prendió fuego, como aquel que dice, sobre todo en los judíos de origen griego. Y sobre todo, y en la gran polémica que se va a desarrollar en la iglesia naciente, va a ser precisamente que a las viudas de origen griego, a las viudas y los pobres no les atendían. Parece que era más abundante de lo que parecen y demás. Se dio la paradoja de que una Biblia que había nacido en Alejandría para satisfacer las necesidades de los judíos terminó convirtiéndose a 3 siglos de su aparición, pues en el Antiguo Testamento oficial de los cristianos. Esa fue la Biblia que acompañó a los misioneros cristianos hasta los confines del Imperio Romano. Y esa fue la que impulsó la realización de nuevas traducciones, por ser ella misma una traducción. Pronto la Biblia griega se tradujo a las principales lenguas tanto de Oriente, copto, armenio, georgiano y etiópico,
como de Occidente, latín, gótico y eslavo antiguo, facilitando de esta manera la expansión del cristianismo. La versión de los 70 fue pues una de las principales estrategias que aseguraron el éxito de la naciente Iglesia cristiana. Actualmente ya la Iglesia no usa más la versión de los 70. Nuestro Antiguo Testamento oficial es la lengua hebrea, la Biblia hebrea, por ser el texto original, mientras que la 70 es una traducción. Sin embargo, tantos siglos de uso dejaron muchas huellas en nuestra lengua, en nuestro lenguaje religioso. Por ejemplo, mientras la Biblia hebrea hablaba de la alianza de Dios con su pueblo, la traducción de los 70 decía el testamento de Dios con su pueblo. De ahí que hasta el día de hoy nosotros empleamos la palabra Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que es una tradición de parte de la traducción de los 70, mientras que el mundo judío dice la Antigua Alianza y la Nueva Alianza. También la versión de los 70 ha sacado la costumbre de decir que Moisés cruzó por el Mar Rojo en vez de decir él cruzó el Mar de las Cañas, como escribe en realidad el texto hebreo. El texto hebreo, Éxodo 13:18, dice que Moisés llevó al pueblo a través del Mar de las Cañas. El texto que traduce la versión de los 70 de ese mismo hecho del cruce del mar, dice que atravesó el Mar de las Cañas. ¿A quién hay que darle la razón? Se lo dejo a su libre albedrío. Además, la Biblia hebrea nombra solo 6 dones del Espíritu Santo, Isaías 11:2, mientras que la traducción de los 70 nombra 7 dones del Espíritu Santo. Por eso nosotros en la Iglesia cristianas, sobre todo en el catolicismo y en la Iglesia ortodoxa, citamos siempre, son 7 dones del Espíritu Santo. Finalmente, a la traducción de los 70 le debemos 7 libros de nuestra Biblia actual: Tobías, Judith, primero y segundo de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch, que no estaban en la Biblia hebrea y que nosotros hemos aceptado de aquella, aunque hemos rechazado otros 5. Primero de Esdras, tercero y cuarto de Macabeos, las Odas y los Salmos de Salomón que figuraban en ella. O sea, un revolú, como dirían en Borinquen, un revolú que se llevó a cabo por las traducciones. Hace 2000 años, 2300 años, alguien tuvo la osadía de traducir la palabra de Dios a una lengua que no era sagrada. Fue el proyecto de traducción más grande que jamás se haya hecho en el mundo antiguo. Algunos, pues miren, como siempre lo consideran una blasfemia, otros una desgracia. Sin embargo, hay que ver lo siguiente: el haber adaptado la Biblia a la cultura de entonces tuvo un alcance religioso incalculable. Pero miren, lo mismo pasa hoy en día. Hoy en día podemos tener una Biblia, un libro encuadernado, o podemos llevarlo en nuestro teléfono, podemos llevarlo en nuestro audio. Y yo sé que hay gente que les molesta que tengamos en el teléfono la Biblia. Y hay gente que les molesta que oigamos la Biblia. Estamos en la misma historia, 3000 años después. Algunos consideran una blasfemia, una desgracia. Sin embargo, el haber adaptado la Biblia a la cultura, como les digo, tuvo una riqueza y un valor incalculable. Se convirtió en el principal instrumento de expansión evangélica y gracias a ella pudo propagarse rápidamente el cristianismo. Si la Iglesia naciente, la comunidad naciente en Pentecostés, hubiera tenido solo la Biblia hebrea, difícilmente habría tenido el éxito y la difusión que tuvo. Millones pues de creyentes la debieron su fe y el encuentro con Dios a esta audaz y arriesgada empresa de traducir la palabra de Dios. Eso nos lleva entonces ahora a pensar un paso más allá. Hoy quizá hacen falta nuevas osadías para difundir y propagar la palabra de Dios en el mundo y en la cultura moderna. Haría falta que aparecieran otros 70 ancianos que, desafiando el riesgo de los que les acusa de profanar, deshonrar o superficializar la Biblia, la liturgia y la doctrina cristiana, la tradujeran al hablar de la gente y de todos los días y la hagan entender a los más alejados.
Muchos cristianos que viven en la diáspora de la Iglesia, que transitan por la frontera de la fe sin terminar de entenderla, se lo agradecerían. La palabra de Dios es como una semilla. Y miren, las semillas no están hechas para guardarse en un cajón. Están hechas para sembrarse en tierra, para que den fruto. Un grano de trigo da una espiga, y cada espiga da 56 granos. Por eso pensemos, una simple traducción, una simple adaptación de la palabra de Dios, ¿a cuánta gente llena? ¿A cuánta gente lleva? ¿A cuánta gente la espera? ¿A cuánta gente la transforma? Intentémoslo. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Si nosotros pudiéramos reducir la población de la Tierra a un pueblo precisamente de 100 personas, tendríamos algo como lo siguiente: 57 asiáticos, 8 africanos, 21 europeos, 14 del hemisferio occidental, tanto norte como sur, 52 serían mujeres, 48 serían hombres, 70 serían de color, 30 serían blancos, 89 serían heterosexuales, 11 serían homosexuales. 6 personas poseerían el 59% de la riqueza del mundo entero y todos ellos, los 6, serían ciudadanos de Estados Unidos. 80 vivirían en albergues pobres, 70 serían incapaces de leer. 50 padecerían la desnutrición. Solo uno tendría una educación universitaria. Uno poseería una computadora. Si consideramos nuestro mundo desde esta perspectiva comprimida, la necesidad, la aceptación, la comprensión y la educación se ponen de manifiesto claramente. Continuar en el mundo también es algo que debemos ponderar. Si usted se despertó esta mañana con más salud que enfermedad, usted es más afortunado que más de 1 millón de personas que no sobrevivirán esta semana. Si usted nunca ha experimentado el peligro de la guerra, la soledad de los prisioneros, la agonía, la tortura o las punzadas en el estómago por inanición, por falta de alimento, de una buena nutrición, usted es más afortunado que 500 millones de personas en el mundo. Si usted puede asistir a una iglesia sin el miedo a ser arrestado, torturado o matado, usted es más bendito que 3.000 millones de personas en el mundo. Si usted tiene comida en el refrigerador, la ropa en su armario, un techo y un lugar para dormir, usted es más rico que el 75% de la población mundial. Si usted tiene dinero en el banco, en su cartera, y el cambio lo deja en el cenicero de su carro, usted está entre el 8% de la población más adinerada del mundo. Si sus padres todavía están vivos y no se han divorciado, usted es un caso raro y seguramente vive fuera de los Estados Unidos o Canadá. Si usted mantiene una sonrisa en su cara constantemente y esta es natural, usted debe estar agradecido. Usted es bendito porque la mayoría puede hacerlo, pero no lo hace. Si usted puede darle la mano a alguien y puede abrazarlo o incluso puede tocar su hombro, es usted bendito porque usted puede ofrecer un toque curativo. Si usted puede escuchar este mensaje, recibió una bendición doble, puesto que alguien pensó en usted y además tiene la suerte de estar fuera de los más de 2.000 millones de personas en el mundo que no pueden leer en absoluto este mensaje. Entonces, ¿por qué nos quejamos tanto? Continuamos nuestra tertulia. Ya han visto, la primera gran traducción fue por un lado positiva, por otro lado negativo. Todo, nada es luz, nada es sombra. La luz, si todos tuviéramos luz,
no veríamos sombras, no veríamos siluetas, no veríamos las personas. Si todo fuera oscuridad, pues lo mismo. Hay que poner ambos. Y la traducción de los 70 fue un hito en la historia de la fe, en la historia de la humanidad, en la historia de las tradiciones religiosas y demás. Y hay que entenderlo en el contexto social y cultural del momento. La emigración es un hecho que va inherente al ser humano. Es más, si vamos a ver, la historia del pueblo de Dios es una historia de emigrantes. Abraham, que está muy tranquilo en Ur de Caldea, que se le aparece Dios, que le dice que tiene que ir a un sitio, que tiene que ir a otro, se traslada a otra tierra, tiene unos hijos, tiene un hijo, tiene unos nietos, tiene una descendencia, pero son emigrantes. En el fondo es eso. Y el emigrante necesita algo que le una a la tierra donde nació y que le una a sus antepasados. Y para ellos era la tradición religiosa. Pero no todas las emigraciones son por motivos religiosos. Muchos son por motivos económicos. Hay que buscar de qué comer, hay que buscar de cómo sobrevivir. Y se van extendiendo las lenguas, y se van extendiendo las traducciones y las tradiciones y la fe. Y en el caso concreto que nos abarca, la dominación griega en la cuenca del Mediterráneo ha sido muy poderosa, y hasta el día de hoy prácticamente nuestro idioma, por ejemplo, nuestro idioma castellano, la lengua abuela nuestra es el griego, la lengua madre es el latín, la lengua hija, la lengua que hablamos y que hemos mamado es el castellano, que es una derivación, pues eso, del frame mental, el esquema fundamental está entre el latín y el griego. Pero en la zona en la cual estaban, en la zona del Medio Oriente, la fuerza y el poder de Alejandro Magno fue muy poderoso. Y 300, 400 años después todavía se seguía la influencia griega. Y la prueba es, como les he dicho, de que las traducciones de la Biblia no solamente se aprovecharon en Alejandría, que fue la idea primera, sino que se aprovecharon en Israel, se aprovecharon en la Judea, se aprovecharon en Siria, se aprovecharon aquellos primeros cristianos. Era la lengua común, era la lengua franca en la cual ellos rezaban, ellos hablaban, ellos escribían, ellos pensaban, ellos amaban, ellos sufrían. Pero pasa el tiempo y las culturas van desapareciendo, van siendo absorbidas, y llega un momento en que el griego pues empieza a pasar a ser minoría. Ya cada vez se habla menos griego y empieza la lengua vulgar, la lengua del pueblo común y corriente, el latín. Y entonces en latín va a surgir también un deseo de acercamiento a Dios, y van a haber unas traducciones. La traducción se llama la Vetus Latina, la antigua traducción del latín, la antigua, Vetus es antiguo. Entonces empiezan a, cada cual, como que el que dice, sale un sal para afuera. Empiezan a aparecer traducciones mal hechas, tergiversadas y demás. Y va a llegar un momento en que esa Vetus Latina aglutina una serie de traducciones, ya no solamente del hebreo, sino incluso de algunas traducciones del griego y de algunas traducciones de lenguas limítrofes de la zona, como el ugarítico, el egipcio, etcétera. Y eso va a dar que el Papa Dámaso le encargue a San Jerónimo la traducción de una edición del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y esa traducción se va a llamar la traducción de la Vulgata. Ya veremos. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correo
correos 1170 Nueva York 10018 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Continuamos nuestra tertulia. Y como les decía, llegó un momento en que la gente no hablaba griego. Se iba perdiendo el griego, sobre todo por otro fenómeno también muy importante, muy interesante. El cristianismo se empieza a desarrollar, se empieza a fortalecer entre las clases bajas, las clases sociales. El vulgus era la clase baja de la sociedad. De ahí donde viene la palabra vulgar. La sociedad romana estaba clasificada por grupos. El cibes era el rico, el poderoso, los senadores romanos, los gobernantes, la clase alta. De la palabra de cibes viene ciudadano, viene civilización, etc. Luego el populus, clase media que habla latín y que habla un poco el griego. Están los militares, los comerciantes, los trabajadores especializados y demás. Y luego el vulgus, la gente sencilla, la gente pobre, la gente extranjera, el inmigrante extranjero, que está muerto de hambre, como aquel que dice. Eso es el vulgar. Y en ese bloque, ahí está lo interesante, lo importante, en ese bloque es donde el cristianismo prende, donde los primeros testimonios de la abundancia de mártires vienen de esa zona de la población. Entonces ellos quieren rezar y quieren hablar con Dios y quieren conocer la escritura, pero ya no entienden griego. Entonces empiezan, como les digo, primero hay las vetus latina, pero sobre todo va a ser en el siglo IV, el siglo IV y el siglo, finales del IV, comienzos del V. San Jerónimo, que fue secretario del Papa San Dámaso, recibe la encomienda de hacer una traducción de la Sagrada Escritura, una traducción para el pueblo, hecha al latín. Y esta traducción va a ser hecha hacia el año, fue terminada en el año 400 después de Cristo. Ahora, San Jerónimo tiene una cosa muy importante, muy interesante. Él hace la traducción, la versión al latín, tomándola del hebreo y del griego originales, de las lenguas originales. Esa es una de las grandes novedades. Y va a ser, porque después las polémicas van a ser, ¿de dónde vienen las traducciones? ¿De los 70? Entonces una traducción de una traducción. De la Vulgata es una traducción de una traducción de una traducción. O directamente de las lenguas originales. Y aquí es donde va a venir también otro problema. ¿Quién establece quiénes son las lenguas originales? Entonces las lenguas originales va hacia el año 500, entre el año 500 y el 950 después de Cristo, después de poderse reorganizar. Hay que pensar una cosa, que el pueblo de Dios, la provincia de Judea desaparece en el año después de la revolución del año 135 al 145, la revolución de Bar Kokhba, en que el emperador Adriano arrasa completamente Judea, destruye completamente Jerusalén. Y la cambia hasta incluso el nombre, hace una ciudad nueva sobre las ruinas y le llama Elia Capitolina. Prohíbe el judaísmo en toda su manifestación. Las ruinas del templo no había quien se acercara allá, estuvieron abandonadas por siglos hasta que los musulmanes las toman. Pero entonces ellos también tienen que organizarse y se organizan también sus textos sagrados. Y en texto una edición del Antiguo Testamento desarrollada por judíos eruditos entre el año 500 y el 950, hacen ellos una revisión y ellos forman un texto masorético. Ellos van a introducir, para que sea más asequible la lectura, van a introducir los puntos que hacen de vocales que el texto hebreo consonántico. O sea, el hebreo no tiene vocales, son todos consonantes. Pero entonces estos sabios hebreos se reúnen en la ciudad de Tiberíades y allí establecen el texto que va a ser el texto fundamental de la Sagrada Escritura. Y para que se pueda leer van a inventarse una serie de puntos, una serie de rayas que hacen las veces de vocales.
Y ese texto se llama el texto de la tradición, la Masora. Masora en hebreo es tradición. Y a ese texto se le va a llamar el texto masorético. Entonces, tenemos claro lo siguiente. La Sagrada Escritura fue escrita en hebreo y con unas palabras, como 600 palabras en arameo. Ese texto va a ser traducido después al griego por parte de los 70 en Alejandría, y ese texto va a ser utilizado y reutilizado y manipulado por unos y por otros. De ese texto se van a hacer hasta una serie de traducciones, la Vetus Latina, traducciones de esos textos. Pero ese texto también va a ser el que va a formar de la Vulgata, va a tomar la traducción directa de los textos originales, no la traducción de los 70. 70, traducción de texto masorético, recopilación de los libros, según la tradición, de los libros del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no entra en historia. El Nuevo Testamento está todo escrito en griego, y así se fue más fácil la traducción al latín. Y entonces la Vulgata va a ser traducción del griego y del hebreo al latín, y eso va a ser la traducción oficial de la Iglesia. Complicado, ¿verdad? Ni tan complicado. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Continuamos nuestra tertulia, nos falta poco tiempo y tenemos un montón de materiales. Ahora, como comprenderán, las traducciones se fueron poco a poco haciéndose a las lenguas nacionales. En castellano, en nuestra lengua, la versión más antigua en la que tenemos noticia es la Biblia Alfonsina, traducida y publicada en el año 1260. Es la primera versión castellana. Contiene todo el Antiguo Testamento traducido al español de la Vulgata de San Jerónimo. Fue hecha por orden del rey Alfonso X el Sabio. Pero, ¿qué ocurre? Es traducción de traducción. Es importante porque es la primera, pero es una traducción hecha de la Vulgata, del latín. Ahora, la segunda en importancia va a ser casi 2-3 siglos después. El cardenal Quiroga tradujo de la Vulgata el Antiguo Testamento en el año 1527, que prácticamente es un poco la que llega a nuestras costas, a nuestras comunidades presentes en nuestra América. La Biblia de Escío, traducida de la Vulgata latina al español por Felipe Escío de San Miguel. Y después la Torres Amat, que es traducción de la Vulgata latina al español por Félix Torres Amat. Esas traducciones son todas traducciones de traducciones. Ahora va a haber una traducción muy interesante, muy importante, que es la Políglota de Alcalá. El cardenal Cisneros, regente de la corona de España, de los reinos de Castilla y de León, es el patrón de la Universidad Complutense, la Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá en latín es Complutum. Entonces él manda hacer una versión en 4 idiomas de la Sagrada Escritura: en hebreo, en arameo, en latín y en griego. En hebreo, en español, en latín y en griego. Es la Biblia de 4 idiomas, de varios idiomas. Esa es la primera intento de hacer una presentación técnica. Esa después va a servir de base a la hora de traducir, de hacer traducciones importantes de la Sagrada Escritura.
Estamos hablando del siglo XVI, siglo XV, siglo XVI. En el siglo XV va a ocurrir un fenómeno muy importante, y es que en 1456, en 2 tomos de 324 y 316 páginas, se imprime por primera vez la Biblia en imprenta, no a mano. Hay que pensar que hasta ese momento una Biblia, había que escribirla a mano, y se tardaba un promedio de 3 años y medio en concluir una edición de la Biblia, y se hacía un ejemplar. Gutenberg, de un golpe, como aquel que dice, hace 180 Biblias, y eso va entonces a permitir que la mayor difusión de la palabra de Dios. Entonces ahora la competencia es qué versiones son las más importantes, qué versiones van a ser las que la más importante en ese momento va a ser la Vulgata, pero es traducción de traducción. Traducción de texto original. Luego después, gracias a la de Alcalá, va a ser traducciones de textos originales. Y ahí va a estar, por ejemplo, la llamada Biblia del Oso. La Biblia del Oso es la Biblia que lleva a cabo en 1569 Casiodoro de la Reina. Es la primera traducción hecha al español de la Biblia completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento, traducida directamente de las lenguas originales. ¿Por qué se llama del oso? Porque en su portada aparece un oso que con deleite come la miel de un panal. Es el fiel emblema del creyente de la palabra. Esta traducción de Casiodoro de la Reina, fue revisada por Cipriano de Valera, por lo que posteriormente fue conocida como la versión Reina Valera, y ha sido desde entonces la versión preferida de las comunidades protestantes de habla hispana. La Biblia del Oso sí contiene los libros deuterocanónicos. Como ven, la difusión va a arrancar debido a dos factores importantes. Uno de ellos es la invención de la imprenta por parte de Gutenberg en 1440, que eso va a permitir la mayor difusión de las mayor copias de la Biblia. Y en segundo lugar, la Reforma protestante, la Reforma de Martín Lutero, y Juan Calvino y Enrique VIII, van a dar una importancia grande a la palabra de Dios. Hasta cierto punto la palabra de Dios estaba secuestrada por la Inquisición, pero va a romperse ese círculo, y va a ir poco a poco haciéndose traducciones, haciéndose vida la palabra de Dios. En el mundo moderno, las versiones españolas que tenemos, tenemos la Biblia de Jerusalén, que aparece en 1967, aunque por orden de tiempo, 1943, se inicia una nueva época en las versiones católicas de la Biblia. Eloíno Nácar y Alberto Colunga hacen una traducción de la Biblia al español, pero ya no de la Vulgata latina, como hicieron Torres Amat, Escío, la Biblia de Escío, Felipe Escío de San Miguel. No, Nácar Colunga va a ser ya en el siglo XX, que va a hacer la traducción directamente de los textos originales. Bover Canter en 1948, de las lenguas orientales. Y luego en nuestra América, Straubinger hace la traducción de los originales por el obispo Straubinger. Tiene la característica de haber sido hecha y editada completamente en el continente americano, en Argentina en concreto. Contiene hermosos comentarios sobre todos los santos padres. Es la primera versión que se hizo en América. Luego está la Biblia de Jerusalén, cuya edición primera en 1967. Y además la Biblia de Jerusalén es un caso muy interesante. Ha sido llevada a cabo por la Escuela Bíblica Arqueológica de Jerusalén, la Escuela Bíblica Arqueológica San Esteban de Jerusalén. Allí siempre que vamos a Tierra Santa celebramos la Santa Misa, precisamente porque allí se conmemora el martirio de San Esteban, y sobre todo de allí sale la Biblia de Jerusalén. Los padres dominicos franceses, hicieron esta edición, le llevó casi 20 años y está publicada en diversos idiomas. En caso concreto, en el español, hay un acuerdo, que es el mismo acuerdo con otras, que cada 10 años la Escuela Bíblica renueva los comentarios con las últimas investigaciones. De manera que está siempre al día. Es la mejor Biblia de estudio de la Sagrada Escritura. De hecho, acabo de recibir esta semana un email en el cual me comunicaban los editores de la Biblia de Jerusalén que ya han salido con los nuevos cambios habidos en los comentarios.
La Biblia latinoamericana apareció en 1976, pensada especialmente para las comunidades cristianas de América Latina. Utiliza un lenguaje popular y sencillo adaptado al español que hablamos los latinoamericanos. Contiene valiosos comentarios que orientan para la lectura bíblica. Luego la versión ecuménica Dios habla hoy apareció en 1979, auspiciada por iniciativa de las Sociedades Bíblicas Unidas y aprobada para el uso de los católicos en 1979. Como ven, vamos corriendo porque nos faltan pues pocos minutos. Para concluir, 2 minutos me dice Javier que nos quedan. ¿Por qué he querido hablar de esto? Porque en septiembre es el mes de la Biblia. Acerquémonos a nuestras parroquias, desempolvemos nuestras Biblias y empezamos a leerlo. No hay que olvidar aquello de San Gregorio Nacianceno. Cuando rezamos hablamos con Dios, cuando leemos su palabra Dios habla con nosotros. Nada más, simplemente les pido como regalo de cumpleaños de la emisora, que recen por nosotros. Si nos pueden ayudar con algunos chavitos, con algunos centavitos, bienvenido sea, pero sobre todo que esa ilusión del primer día, que esa ilusión y preocupación por llevar el Evangelio, por explicar al que no lo entienden, siga presente en los que hacemos el siglo XXI, los que hacemos la tertulia. Gracias por todo, gracias por haber tenido la paciencia de escucharnos durante 18 años. Wow, la parte del pobre Job se queda corto. Que el Señor los bendiga. Y si tienen a su lado a alguien, denle un abrazo y díganle que Dios lo quiere y lo ama, como ustedes les aman a ellos. Hasta el próximo jueves, si Dios permite. Que Dios les bendiga. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.